Buenos días de nuevo. Vamos a dar comienzo a esta segunda sesión de este seminario que va a abordar la cuestión de la dignidad vital con asistencia personal, orígenes, desarrollo y experiencias de vida. Para hablar de esta cuestión, de la asistencia personal en general y de este tema en particular, pues tenemos con nosotros a Sergio González Pérez. Como viene ahí en la diapositiva, pues en la presentación, Sergio es patrono de la Fundación 360 para la Autonomía Personal, pero además Sergio pues es doctorando en Sociología y Antropología, máster en Metodología en Ciencias Sociales por la Universidad Complutense de Madrid. Y bueno, una persona que conoce muy bien todas las cuestiones relativas a la asistencia personal, ¿no? Y probablemente también porque tiene esa faceta de investigador, ¿no? Pues con mucha información, ¿no? Yo recuerdo, antes estaba hablando, ¿no? del proyecto, del estudio, ¿no? sobre desinstitucionalización. Coincidió que la jornada del año pasado la hicimos también en un momento en donde estábamos analizando y recuerdo, ¿no? que de tu intervención también sacamos datos muy interesantes, algunos de ellos que no habíamos podido encontrar o conseguir, por lo que también te agradecemos mucho esa colaboración. Bueno, ya no le quiero quitar más tiempo. Muchas gracias, Sergio, por estar aquí, y cuando quieras. Pues buenos días a todas y a todos. Bueno, Rafael, para mí es un honor estar aquí contigo. Quiero empezar diciéndolo. Creo que el premio de otro día es un reconocimiento a tu trabajo, a tu objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad, y quiero aprovechar el momento para agradecerte en nombre mío y de la Fundación. Bueno, la idea es que con la ponencia esta todas salgamos de aquí con una idea más o menos clara de qué es realmente asistencia personal, de dónde viene, cómo es la figura del asistente personal. Vamos a aproximarnos a la realidad mediante datos, y luego es importante hablar del recurso teniendo en cuenta las experiencias de vida, ¿no? Vamos a bajar al terreno y ver un poco cuál es el impacto del recurso en la vida de las personas con discapacidad. Es importante esta labor divulgadora porque, si me permitís la metáfora, la asistencia personal es un poco como los billetes de 500. Todo el mundo los conoce. Tú le preguntas a alguien qué es la asistencia personal, se monta su estructura mental, pero vaya, poca gente lo ha visto. Entonces, ahí está la metáfora. Entonces, bueno, vamos a comenzar con qué es la asistencia personal, ¿no? Bueno, hablamos de asistencia personal como ese apoyo humano que permite a una persona con discapacidad poder desarrollar su vida de forma independiente, ¿no? De forma plena, y pueda tener ese objetivo de autorrealización. La asistencia personal es el camino hacia esa igualdad de derechos y oportunidades. Y asistente personal no deja de ser, dependiendo de la necesidad de la persona, las manos, los pies, el oído y los ojos de la persona usuaria. ¿Cómo debe ser? Eso es importante tener en cuenta de dónde debemos partir y cuál tiene que ser el modelo hacia el cual tenemos que atender. La asistencia personal debe atender a cualquier persona sin límites de edad, ni de necesidades, ni de tipo de discapacidad. Comentaba antes, creo que era Carmen o Rafael, el tema de que en unos orígenes está enfocado hacia el colectivo de personas con discapacidad física, pero de ahí ha pasado a ser un recurso para personas con otro tipo de discapacidad. En resumen, cualquier persona con necesidad de apoyos en su vida tiene que poder optar a este recurso. La relación que se establece entre la persona usuaria y su asistente personal debe ser una relación laboral que esté regulada por un contrato profesional, y, por encima de todo, más imperante de todo, eso que indico abajo de todo, la persona usuaria es quien toma las decisiones. Toma las decisiones sobre a quién quiere contratar, cómo debe regular en términos de diariamente esa relación laboral, ten en cuenta cómo debe regir su vida, y a la hora de tomar decisiones es quien tiene que tener la capacidad de decisión. ¿Qué no es la asistencia personal? Es importante definir las cosas por lo que es, pero también por lo que no es.
no es ni ayuda a domicilio ni son cuidados familiares. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta. Bueno, voy a profundizar un poco en ese hilo que nos ha dejado Rafael en cuanto a la asistencia personal como derecho humano. Bueno, la asistencia personal está recogido normativamente las tres disposiciones que debemos atender a ella. Es esa convención, ¿no?, que es la normativa o la regulación marco sobre los derechos de las personas con discapacidad, ese artículo 19, que profundizaremos ahora en ello, que es el derecho a vivir de forma independiente y ser incluido en la comunidad, esa observación general número 5 de la ONU, que se hizo 10 años después de la entrada en vigor de la convención, que venía un poco a pues señalar cómo había sido ese trayecto de los 10 primeros años y cómo se había ido desarrollando ese derecho a la vida independiente, ¿no? Y luego, viniéndonos a nuestro país, pues esa ley de promoción de autonomía personal, que tiene poco, y atención a la dependencia, que tiene mucho. Bueno, antes de irnos a la convención, vamos a partir de las normas uniformes de la ONU sobre la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad en el 93. Bueno, es importante porque esta normativa ya habla de ese objetivo de la plena inclusión del colectivo, que la responsabilidad de ello es de cada Estado, y ya empieza a dejarnos píldoras, ¿no? Ya empieza a decir que entre las medidas que deben ayudar a que se consiga esa igualdad de oportunidades está la asistencia personal, y que los Estados deben apoyar y elaborar programas de asistencia personal. La resolución de la Comisión de Derechos Humanos del 98 vuelve a hacer mención de que esas normas uniformes deben ser aplicadas por los Estados, que hay que prestar especial atención a lo que hemos hablado antes, a las mujeres y a los niños con discapacidad, y ya señala que esa no aplicación de las normas uniformes pues deriva en una vulneración de los derechos humanos de las personas con discapacidad. Bueno, con ello llegamos a la Convención. La Convención, bueno, en sus principios generales los he indicado ahí todos, es importante tenerlos presentes, pero vaya, si hablamos del respeto a la dignidad inherente a la autonomía personal, ello nos lleva a la asistencia personal. Si hablamos de no discriminación, ello nos lleva a la asistencia personal. Si hablamos de participación e inclusión plena, ello nos lleva a asistencia personal. O sea, la asistencia personal como recurso, vemos cómo recorre transversalmente los principios generales de la Convención, ¿no? Esa igualdad de oportunidades, la accesibilidad y demás. ¿Qué destacamos? Ese artículo 19, ese derecho a vivir de forma independiente y ser incluido en la comunidad. Bueno, ese articulado nos señala cómo las personas con discapacidad tienen el derecho a ser incluidas en la comunidad y a vivir en ella en igualdad de condiciones, y ya se habla de asistencia personal como recurso para ellas, como camino hacia esa igualdad de derechos. Remarco ese término que es elegir. Es muy importante, lo vamos a ver a lo largo de esta ponencia, como la terminología que empleamos define muy bien muchas cuestiones, cómo se desarrolla, hacia dónde debemos mirar. He señalado el término elección y he señalado el término asistencia personal. ¿Qué pasa? 10 años después sale la observación general número 5 de la ONU, que se centra en precisamente ese artículo 19 de la Convención y señala varias cuestiones importantes. Nos habla de esa imposibilidad histórica de que las personas con discapacidad controlen sus vidas. Nos habla de que la institucionalización genera abandono, dependencia familiar, aislamiento y pobreza. Remarca ese derecho a vivir de forma independiente y señala cómo el espíritu de la norma no está teniendo
una aplicación en el ámbito real, ¿no? Se señalan además esas ausencias de asignaciones presupuestarias y marcos jurídicos adecuados que ayuden a la promoción del recurso. De esta observación número 5 salen unas premisas muy fundamentales. Los Estados tienen que garantizar ese derecho a la vida independiente y a la participación comunitaria. Comentaba antes Rafael, estoy de acuerdo con él, no podemos hablar de vida independiente si no tenemos una inclusión dentro de la comunidad. Hay que reconocer la capacidad jurídica del individuo, y los servicios de apoyo son un derecho y deben ser asequibles y accesibles. Hablaremos un poquito más adelante cuando entremos en profundidad con la situación española. Y además, esos servicios tienen que tener en cuenta la perspectiva de la formación en filosofía de vida independiente. Tenemos que romper con el paradigma tradicional de apoyos y enfocarnos hacia un modelo de filosofía de vida independiente. Se vuelve a hablar de la abolición de la institucionalización. Estamos en el año 2017, hoy estamos en el 24 y hemos oído hablar de nuevos centros residenciales y demás. Y bueno, también se aboga por prestar especial atención a la accesibilidad. Del año 2014 a la actualidad, el relator especial de los derechos de las personas con discapacidad es una figura, anualmente saca un informe donde suelen centrarse en una temática concreta, y digamos que viene un poco a analizar cómo se está aplicando la convención en diferentes aspectos. Pues es que si cogemos todos los informes de forma transversal, salen cuestiones de forma recurrente. Habla de que las personas con discapacidad tienen que formar parte de la comunidad, que tiene que haber una protección social ajustada a las necesidades del individuo, que la prestación de asistencia personal y los apoyos tienen que ser financiados de forma pública, que la asistencia personal es la vía para evitar la institucionalización, y destaca una cosa muy importante que lo vamos a ver también luego. Yo os voy lanzando spoilers, para que os quedéis con ellos, que es ese papel clave de las organizaciones y centros de vida independiente para promover la asistencia personal. Y nos venimos aquí, en España. La ya mencionada Ley 39/2006, que en su articulado tenemos dos referencias al término asistencia personal. Por un lado, nos lo define como un servicio prestado por un asistente personal que realiza labores de la vida cotidiana, ayuda a una persona en situación de dependencia. Y luego, bueno, el artículo 19 habla sobre la prestación y demás, y hay una cuestión importante a nivel terminológico, y es esa. ¿Se ve bien desde el fondo? ¿Veis bien la presentación? Vale, que desde aquí la veo bastante regular. Entonces, veis que he remarcado los términos educación y trabajo. Vamos a ver luego qué impacto tienen este tipo de terminología, ¿vale? Aquí ya nos estamos dirigiendo o estamos hablando de dos ámbitos en concreto. Esa Constitución que comentaba antes Rafael, que yo decía, Dios mío, que bien, lo que voy a comentar después, que va a venir a colación estupendamente. Claro, si nosotros en el artículo 17 leemos que toda persona tiene derecho a la libertad, en el 19 que tiene derecho a elegir libremente su residencia, en el 23, si no veo mal, tiene derecho a participar en los asuntos públicos, en el 35 tiene derecho al trabajo, en el 47 tiene derecho a una vivienda digna y adecuada, vaya, yo os estoy hablando de lo que es la asistencia personal. ¿Os parece que entronca bien en todo esto? A mí me parece que entronca perfectamente y que es la vía para que estos derechos recogidos en la Constitución se puedan cumplir. Vale, aquí hay que hacer una pausa. Ese artículo 49, que han comentado anteriormente, que ha sufrido una modificación, ha pasado a ser reformulado, donde se menciona que las personas con discapacidad tienen que tener la potestad de ejercer sus derechos y obligaciones en condiciones de libertad e igualdad efectiva. Y además señala que los poderes públicos tienen que garantizar esa plena autonomía personal del colectivo, ¿vale?
Vale, pues este cambio normativo ha dado lugar a lo que esta mañana, creo que era el director general, comentaba de esa consulta pública que ha habido en mayo a raíz de ello. La consulta esta tiene como objetivo adaptar la ley de autonomía personal a la nueva modificación normativa de la Constitución. Está muy bien. Los objetivos relevantes, como ponéis, son garantizar la autonomía, entornos accesibles, protección de integridad de las personas y dice que hay que transitar hacia un modelo de protección social donde se respeten las preferencias de la persona usuaria. Y además, ella debe ser la encargada de tomar sus propias decisiones. Vale, en esta consulta se contempla una modificación de la norma o una nueva norma. Bueno, eso es sobre el papel. Realmente no se contempla ninguna nueva norma. Se contempla una modificación de la norma. De momento se está en ello y no hay noticias. Pero bueno, vamos a ver si todas las peticiones y demás que se hicieron para fomentar esa autonomía personal pues tienen cabida dentro de esa reforma. Y en la Constitución Española, en su artículo 10.2 y en el 96.1, comenta algo muy curioso. Y es que las normas relativas a los derechos fundamentales y libertades que reconoce van en consonancia con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España, séase la Convención. La Convención forma parte de nuestro ordenamiento interno. Vale. Bueno, vamos a detenernos un momento en la asistencia personal, de dónde viene el recurso. Bueno, para hablar de ello, hay que hablar, esta mañana comentaba Carmen, hay que hablar del movimiento de vida independiente, ¿no?, que surge en Estados Unidos en los 70. Tenemos la figura de Ed Roberts, que era una persona que iba a la Universidad de Berkeley, si no recuerdo mal. Tenía una gran dependencia y él defiende que quiere asistir a la universidad en igualdad de condiciones que sus compañeros. Bueno, surge un movimiento que básicamente lo que quiere es sacar a las personas de las instituciones, sacarlas del paraguas médico y devolverlas a la vida comunitaria. Os comento ahí, Estados Unidos hablamos de los 60 o 70, ese movimiento llega a Europa en los 80, sobre todo la parte de nórdica, Suecia, Irlanda, es donde tenemos las primeras, hay más recorrido de este recurso. Y en España nos llega en el año 2001 con el Foro de Vida Independiente, que es la organización que adopta los postulados estos y los defiende. Hay un congreso en Tenerife que sirve como punto de partida de lo que más tarde sería la Ley de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia y proyectos de vida independiente. Me quiero detener en el foro. Hablar de foro y hablar de la Ley de Dependencia es saber de dónde venimos. Si nosotros miramos la Ley de Autonomía Personal, vemos, como os he enseñado antes, solamente dos referencias a autonomía personal. Y es porque la autonomía personal entró en el último momento, porque un grupo de 40 o 50 personas se encerró en el inserso pidiendo hablar por el entonces ministro Caldera y entró en el último momento. Entonces entró como entró. Entonces siempre me gusta recordarlo para saber de cómo fue esa inclusión, ¿no?, dentro de la Ley de Dependencia. Bueno, vamos a hablar de la figura de asistente personal. A priori, cualquier persona puede trabajar como asistente personal. Tiene que tener conocimientos sobre vida independiente y qué es asistente personal. Esto es muy importante, porque muchas veces hablamos de potenciales empleados que han sido educados o que tienen tradición en una lógica del modelo de cuidados que difiere mucho de lo que debe ser la lógica de la asistencia personal. Y ahí llegamos a un punto clave, que es el tema de la formación. Ahora entraremos un poquito con mayor profundidad qué pasa con la formación de los asistentes personales, pero lo que tenemos que tener muy claro es que cualquier tipo de formación no puede dificultar la contratación. Al revés, tiene que fomentarla.
Eso es importante tenerlo presente. Y más teniendo en cuenta cuál es el perfil típico de un asistente personal, que es un empleo con un fuerte componente femenino, esa perspectiva de género que tiene que recorrer siempre cualquier tipo de investigación, y muchas veces las personas son nacidas en el extranjero. No puedes poner barreras de entrada al empleo. La situación actual pues nos lleva a esa indefinición de lo que es la figura laboral y la regulación de esta figura. Ahora mismo, las posibilidades de contratar un asistente personal es a través de entidades o de profesionales autónomos. A nivel particular no se puede. Y eso es importante. Bueno, ¿cómo se ofrece la asistencia personal en España? Bueno, en primer lugar, con la prestación económica de asistencia personal, que está incluida dentro de la ley de dependencia. Tú recibes una prestación económica que dedicas a contratar asistencia personal. ¿Cómo? A través de entidades o a través de profesionales autónomos. Si entran más elementos dentro de la ecuación, la cuantía que tú recibes, pues en términos efectivos se va reduciendo. Y son cuantías que ahora las mostraré, pero es complicado realizar proyectos de vida independiente con ellas. Esta prestación ha hecho que surjan cooperativas de personas usuarias y oficinas de vida independiente. Hablar de OBIs, en Madrid tenemos una, en Andalucía hay otra, en Galicia hay otra, en Barcelona hay otra. Pero son pequeños, llamémosle como queramos, dentro de un océano. Pequeños islotes dentro de un océano, ¿no? Y luego entidades del tercer sector que prestan servicios de asistencia personal. Muchas veces, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, la Oficina de Vida Independiente trabaja con las prestaciones que cada usuario percibe dentro de la Ley de Autonomía Personal, se complementan con la financiación autonómica y con el Fondo Social Europeo, que también es la tercera pata. Bueno, ¿qué noticias tenemos en España? Bueno, esta diapositiva me da mucha pena tener que traerla, pero es que era la misma que el año pasado. Y el 60% de esta presentación, lo siento por Carmen, Rafael, Karina, es la misma que el año pasado. La he ampliado, pero es que realmente los avances no se están produciendo. El año pasado, en mayo, salía una resolución por la cual se definían y establecían las condiciones específicas de acceso a la asistencia personal dentro del sistema de autonomía y atención a la dependencia. Y vaya, había cosas buenas y cosas menos buenas. La buena, hablaba de una reconceptualización del modelo de cuidados. Y creo que es importante. Y ese proceso de desinstitucionalización. Yo sí que me trabo un poco más. Pero luego nos hablaba de que la asistencia personal como derecho, la cuantía que uno percibiría se determinaría en función de su grado y su capacidad económica. Vaya, que a mí me iba a costar más o menos levantarme, más o menos ducharme, que a otra persona. Vaya, como derecho deja un poco que desear. Y luego se insistía en que la contratación tenía que ser únicamente a través de entidades, empresas y autónomos. O sea, volvía a cerrar la puerta a la contratación directa. Ahí se mencionaba la intención de que existiera un certificado de profesionalidad específico para la asistencia personal. Provisionalmente se ponían una serie de titulaciones que podían, la persona, si tenía ese título, podía trabajar en asistente personal. Eran titulaciones de un claro marcado sociosanitario, alejadas a priori del modelo de vida independiente, y se abría la puerta a que hasta que el INCUAL, que es el Instituto de Cualificaciones, que iba a tener el plazo de un mes, y ya íbamos por año y medio y no tenemos noticias, hasta que sacara el certificado de profesionalidad, cada comunidad autónoma tenía margen de maniobra para poder desarrollar excepcionalmente sus titulaciones. Bueno,
¿Cuál es la situación en la Comunidad de Madrid? Lo comentaba antes el director general. El pasado mes de julio ha sacado ese certificado de profesionalidad excepcional que con la presión del CERMI nos ha dado un respiro a aquellos usuarios de asistencia personal. Ahora mismo tú puedes desarrollar tus trabajo como asistente personal si tienes una experiencia mínima de 150 horas en trabajo de asistencia personal o una formación mínima de 50 horas que, os pongo ahí un poco, a grosso modo, los principales contenidos que deben verse, ¿no? Una introducción a la vida independiente, marco normativo, qué es la asistencia personal, accesibilidad universal y salud laboral en primeros auxilios. La Comunidad de Madrid, en este sentido, está muy desmarcada, afortunadamente, del resto del país. Porque en el resto del país ya se pide que las personas tengan certificados de profesionalidad de esos que os comento yo de tipo sociosanitario. Ahora mismo que yo sepa, la Comunidad de Madrid es la única que ha habilitado este certificado provisional. Estamos hablando de títulos de que, además de tener un marcado carácter sociosanitario, son títulos de 300 horas, 400 horas, 500 horas. Hemos hablado de qué es la asistencia personal, qué no es, de dónde viene, dónde se encuentra recogida como hecho, de asistente personal, y ahora vamos a deprimirnos todas juntas porque vamos a ver la realidad, ¿vale? No, hoy estamos un día positivo. A ver, ¿qué tenemos en España? Nos encontramos que dentro del Sistema para la Autonomía, Atención a la Dependencia, a fecha 31 de agosto, que son los últimos datos publicados, existen más de 2 millones de prestaciones. Oh sorpresa, la prestación económica de cuidados en el entorno familiar es la mayoritaria. Esta prestación la recibe un familiar de la persona en situación de dependencia y no tiene no tiene que justificar a qué emplea ese dinero, ¿vale? Este tipo de prestación nace en la Ley de Autonomía Personal con un marcado carácter excepcional para donde no llegaba los servicios públicos. La realidad es que ha sido la norma. Por ver el lado positivo, hace 10-12 años estábamos en un 50%, hoy estamos en un 29%. Vamos en retroceso, pero vamos muy lentamente. Todavía una de cada 3 prestaciones es de este tipo. En Cataluña prácticamente es una de cada 2, en Murcia, en Baleares. Y en el extremo opuesto, que están haciendo las cosas mejor en este sentido, está Extremadura y La Rioja. En La Rioja solamente 8 de cada 100 prestaciones son de este tipo. ¿Y qué sucede con la asistencia personal? Pues que de los 2 millones de prestaciones, pues solamente hay 10.000 de asistencia personal, el 0,53. Y nos tenemos que ir a ese segundo dígito, a ese segundo decimal, para ver diferencias. ¿El gráfico se ve bastante bien abajo o no se ve las fechas? No creo que se vean, ¿no? En el año 2016 se alcanza la mayor proporción, que viene a ser un 0,54, y desde entonces pues ya podéis ver lo que ha pasado. Se ha estabilizado, incluso va en retroceso. Claro, aumentan las prestaciones, sí, pero lo hacen en menor proporción que otro tipo de prestaciones y servicios. Y claro, uno ve los datos y hay cosas que llaman la atención. Porque si además de ser pocas, 2 de cada 3 se encuentran en el País Vasco, hago inciso, mentira, Guipúzcoa, ahora entraremos en ello. El País Vasco no es el País Vasco, es Guipúzcoa. Castilla y León, que está tendiendo hacia ese modelo de Guipúzcoa. Y la siguiente es la Comunidad Valenciana con un 6%, y nos encontramos que ni Aragón, ni Baleares, ni Canarias, ni Cantabria, ni Extremadura, ni La Rioja, ni Ceuta, ni Melilla, hay ni una sola prestación.
En la Comunidad de Madrid, como dijo el director general, hay 82, si no me acuerdo mal. Claro, si analizamos cuál es la cuantía media, pues nos salen estos datos tan descorazonadores. Nos salen que las personas con el mayor grado de dependencia, de media en España, perciben 825 euros de prestación. Quitémosle prestaciones sociales, cotizaciones, si hay una empresa de por medio, el margen y demás. ¿De cuánto hablamos? ¿600 euros a lo mejor? ¿Qué podemos hacer con 600 euros para desarrollar un proyecto de vida autónoma? No se va a ver, porque todavía no se va a ver, pero os lo voy a contar, me tenéis que creer. La Comunidad Valenciana y Galicia se han desmarcado completamente, sobre todo Galicia. Ha habido un sorpaso importante, creo que fue en junio o en mayo, donde Galicia ha decidido apostar económicamente fuerte por la asistencia personal. Y hablamos de unas cantidades medias de 1.800, 1.700 euros. Ahí ya podemos hablar de otro tipo de proyecto de vida. La Comunidad Valenciana, aquí hablamos de cantidades medias. Pero, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana, la cuantía máxima llegaba hasta hace poco, imagino que sería igual, a los 2.500 euros. O sea, que es el coste de una plaza residencial. Vaya, con 2.500 euros ya te puedes desarrollar un proyecto de vida autónomo muy diferente. Así percibes 500 euros, como es más o menos lo que se percibe en la Comunidad de Madrid. Es importante tener en cuenta una cosa, y es el tema de las compatibilidades. Aquí hay comunidades autónomas que sí que aceptan compatibilidades. Por eso hay cuantías más bajas, pero que se complementan con otro tipo de recursos. Y es importante tenerlo en cuenta porque luego también lo voy a mencionar. Esta evolución de las cuantías, la línea arriba de todo es grado 3, la de medio grado 2 y la de abajo grado 1 de dependencia. Tenemos la información desde enero del año pasado, de 2023. Vemos como las de grado 2 y grado 3 son las que han crecido en mayor medida. Pero vaya, hablamos que en un año y medio, pues las de grado 3 han pasado de casi 700 euros a 825. Y este gráfico a mí me preocupa mucho. Haciéndolo el otro día, actualizándolo, me preocupa mucho. Aquí nos diferencian las prestaciones económicas de asistencia personal según grado de dependencia. El año pasado, esta diapositiva venía a ser 33, 33, 33. Y como estáis viendo, está cambiando. Y el peso de las personas con mayor grado de dependencia está disminuyendo, que son personas que reciben cuantías más elevadas. Ayer haciéndola, vaya, algo está pasando. Algo está cambiando. ¿Por qué están bajando esa proporción? Bueno, podemos hipotetizar. Se están facilitando a las personas de grado 1 el acceso, que muchas veces se lo tenían negado, pero la realidad es que las personas en grado 3 están perdiendo peso dentro del sistema de prestaciones económicas de autonomía personal. Bueno, respecto a la encuesta de edad que le hizo en el año 2020, siempre me gusta traerla porque nos puede dar datos que difieren bastante de lo que sacamos de los datos del informe del INSERSO, del Sistema de Autonomía y Ayuda de Dependencia. Déjame ver porque ahí veo. Vale, es que si no ya no veo nada. Vale, como podemos ver ahí, si le preguntamos a una persona los gastos derivados de su discapacidad en los últimos 12 meses, pues el 15% señala que ha tenido gastos de asistencia personal. Inciso. Sería muy interesante saber, cuando se hizo esta encuesta, si se explicó a la persona lo que era asistencia personal y lo que no era. Nos queda la duda, pero bueno, el dato es el que es. Vale, tenemos que para un 8% el principal gasto que han tenido en materia de apoyos personales ha sido de asistencia personal.
tenemos que para un 8% un asistente personal es el principal apoyo de la persona, de aquellas personas que residen fuera del hogar. Vale, y si nos focalizamos en las personas que son usuarias de asistencia personal, vemos pues que prácticamente 3 de cada 4 personas son mujeres, que la mayor parte se localizan en Cataluña, Madrid, Andalucía, Galicia, Castilla y León, Comunidad Valenciana y País Vasco. Pues qué casualidad, ¿no? En Cataluña está la OBI de Barcelona, en la Comunidad de Madrid está la OBI de la Comunidad de Madrid, en Andalucía está la OBI de Andalucía. Vaya, el tema está que son unos porcentajes de usuarios que nos hacen indicar que mucha gente, y eso se ve en las experiencias vitales recopiladas, que hablaremos ahora, mucha gente ejerce la asistencia personal sin saber que está ejerciendo asistencia personal. Me explico. Mucha gente le llama cuidador y habla en términos terminológicos, permíteme la redundancia, con una terminología que a lo mejor no se corresponde con el servicio como tal, pero cuando hablas con ellos ves que de forma natural a la persona con discapacidad le surge la necesidad de una persona que le ayude y que las labores se asemejan y son prácticamente las mismas de lo que debe ser un asistente personal. Esto nos indica que muchas personas fuera del sistema de autonomía y atención a la dependencia tienen asistencia personal financiada por sí mismos o con ayuda de terceros, que bueno, no sé hasta qué punto será importante. Esto es muy importante. Yo comentaba antes, Rafael, con el tema del ámbito rural y demás. Vemos que prácticamente 1 de cada 2 usuarios vive en capitales de provincia o ciudades de gran tamaño, mayor disponibilidad de potenciales empleados, pero luego también 1 de cada 4 vive en pequeñas ciudades, donde hay una mayor inclusión comunitaria, un mayor contacto y demás. Entonces, me pareció muy, muy interesante este resultado. Vale, hablamos de España, hablamos de Madrid. ¿Qué hay fuera? Bueno, vamos a hablar de Europa. Bueno, lo que encontramos es que si en España tenemos 19 sistemas, he dicho bien 19, no 17, porque el País Vasco, cada diputación va por su cuenta también. Entonces, hay 19 modelos. Pues en Europa nos encontramos algo similar. Nos encontramos en ese modelo nórdico de Suecia, donde la asistencia personal tiene un mayor recorrido y el modelo de vida independiente tiene una mayor fortaleza. A la hora de evaluar qué necesidades tiene una persona, seguimos utilizando el modelo médico para evaluarlas. Las regulaciones, nos encontramos con un crisol tremenda de cómo se regula, si se regula, quién la regula, a qué nivel de competencias. Y bueno, ahí yo creo que debe haber un consenso de que tenemos que partir de una competencia estatal que garantice la igualdad de acceso al recurso en todo el país. Nos encontramos con restricciones por edad, por tipo de discapacidad y por condición económica, en Europa y en España. Y además nos encontramos que las prestaciones económicas varían conforme los rangos salariales de cada país. Y teniendo en cuenta la enorme desinformación que hay sobre qué es la asistencia personal, pues hombre, es muy importante tener compartir los conocimientos de cada país, de qué se está haciendo en cada país como modelos a poder trabajar y poder implementar cuestiones que se hagan bien en otros sitios. Es importante destacar el trabajo que hace ENIR, que es la European Network Independent Living, que hace un trabajo muy importante. Os he traído este informe, lo ha sacado hace escasamente 3-4 meses. Habla del resto del mundo, señala a Japón, Tailandia, Corea del Sur, Taiwán. En América Latina señala a Costa Rica
como en sitios donde hay normativa con mayor o menor profundidad, pero hay normativa desplegada sobre atención a personas con discapacidad. Si bien el movimiento de vida independiente en su origen demanda que la persona tenga una prestación económica y que él tenga total control sobre quién le asiste, nos encontramos que realmente lo mayoritario es una prestación de servicios, donde la capacidad de decisión del individuo pues está bastante limitada, a veces más y a veces menos. En España tenemos lugares donde yo entrevisto a una persona y le he preguntado ¿cuántas horas tienes a la semana? Y me dice 30. Y en mi cabeza mental digo 3 asistentes, mañana, noche y fin de semana. Y le digo ¿cuántos tienes? Y me dice 5. ¿Y eso? Dice no, es que comparto asistente con otras personas. ¿Y tú los eliges? No. Y si hay algún problema, me aguanto. Entonces, la realidad era que es. El hecho de no recibir un pago en efectivo dificulta la capacidad de decisión. Bueno, financiación centralizada, descentralizada, nos encontramos en diferentes modelos. Este informe señala a Taiwán como un sitio donde se presta asistencia personal, pero mediante copago. La formación obligatoria, voluntaria. Estos países que indico aquí, todos ellos tienen regulaciones bastante estrictas. Está muy chulo porque en Costa Rica esa formación no se hace con prácticas en personas usuarias reales, sino que se hace como en espacios simulados. Me gustaría ver uno de esos espacios, Javier, a ver si nos vamos de viaje a Costa Rica, que nos enseñen un espacio de ese tipo. Y bueno, hay algo que impera en todos lados, que es los bajos salarios. Y cómo eso deriva en una escasez de mano de obra. Y eso es transversal a los diferentes países y lo que ocurre en nuestro país en gran medida. Pero volvamos un momento. ¿Qué está pasando en Guipúzcoa? Bueno, pues aquí están pasando cosas muy buenas. Para empezar, la ley de dependencia, cuando llega, la ven como una herramienta muy buena para que las personas mayores continúen viviendo en sus hogares. Mientras que aquí en la Comunidad de Madrid el programa de vida independiente es para personas de entre 18 y 65 años, y si cumples 66 vas fuera. ¿Os acordáis que en el País Vasco dije que había 3 de cada 4 prestaciones? Bueno, pues en Guipúzcoa, porque en Vizcaya hay 100 y algo, en Álava creo que había unas 400 y en Guipúzcoa son como 8.000 prestaciones. Entonces, vaya, esa guión está haciendo. Y sobre todo, el perfil es de persona mayor, que quiere seguir viviendo en su lugar de residencia. Ellos apostaron por esta prestación porque la persona tiene mayor libertad de qué hace, contrata a quien quiere y decide su actividad. Yo quiero irme como asistente personal a tomarme un café a la calle y lo puedo hacer. De otra forma, con una ayuda a domicilio no lo puedo hacer. Además, claro, lo ven como herramienta para que haya un retraso en la institucionalización. O sea, que cuando jugamos al juego económico, también ellos han visto que sale mucho más barato un asistente personal a que esa persona esté en un centro institucionalizado. Y os pongo ahí, beneficios colaterales. Yo me reuní con los responsables del área de política social y les comentaba, bueno, bajo esta decisión también subyace querer cambiar el modelo de cuidados tradicional donde las mujeres son las encargadas de atender a las personas con discapacidad. Pues no. De hecho se quedó así como, pues sí. O sea, vaya, ha traído unos beneficios que no estaban previstos, pero que también son positivos. Cosa menos buena, vemos que si asistencia personal parte del movimiento de vida independiente, aquí hay una desconexión total y absoluta. Es un recurso que se asemejará más o menos,
pero ni el usuario ni el asistente personal son formados en filosofía de vida independiente. Os decía que en el resto de España solo se puede contratar mediante empresa o profesional autónomo. Bueno, pues allí permiten que se pueda contratar bajo la figura de empleado doméstico. No es asistente personal, pero es la manera de que la gente pueda contratar directamente. Y ellos también apuestan por esta prestación como una forma de aflorar el empleo sumergido. ¿Qué sucede? Que allí piden formación sociosanitaria. Y hablar de formación estricta es complicado, pero si encima hablamos de formación estricta y ámbito rural, ahí sí que ya tenemos un problema grave. Porque si yo vivo en el ámbito rural, necesito a alguien con título que vaya a atenderme. Probablemente un contrato que casi nunca es de jornada completa, porque la prestación no llega. ¿Y qué dicen los usuarios de asistencia personal? Bueno, pues esto yo creo que es lo más importante de la presentación. Mirad, hemos hecho desde Fama, os lanzo un spoiler para que vengáis mañana, pues si no venís, entonces mañana tenéis que venir. Estamos haciendo un estudio en Fama sobre autonomía personal y hemos hecho varios grupos de discusión. Yo he entrevistado a otras personas dentro del marco de mi tesis doctoral y lo que vemos es muy interesante. Hay un importante nivel de actividad diaria, independientemente de que se trabaje, se estudie o no se haga ninguna de las dos cosas. La gente hace cosas, porque el mero hecho de tener un recurso que te facilita ello, hace que tú quieras hacer cosas. Y es muy interesante, porque como os pongo ahí, esas cosas van más allá de lo asistencial. Pero os pongo un asterisco. ¿Por qué? Bueno, cuando hablas con gente joven, la asistencia personal la ven como una herramienta para viajar, para ir a la universidad, para salir con sus amigos. Pero de fondo subyace que como su familia les ayuda en los apoyos más de corte asistencial, como que esa parte la tienen cubierta. O sea, es como que no se es consciente realmente de que la asistencia personal, si queremos tener un proyecto de vida independiente como tal, debe cubrir esa parte. Es como, bueno, yo tengo mi familia que ya me ayuda y además necesito esto. Si nos vamos a las personas mayores, sucede lo contrario. La asistencia personal se enfoca en lo asistencial. E intentar salir de esa lógica es muy complicado. Yo he llegado a entrevistarme con una persona que va a un centro de día y decirle, ¿y si en vez de centro de día tuviera asistencia personal? No, yo quiero venir aquí, pues aquí me socializo. Y yo, bueno, ya, pero puedes ir al cine, puedes ir a... No. Volvemos entonces a que la formación tiene que ser tanto para asistentes como para usuarios. Es muy importante romper las barreras culturales y que un usuario, potencial usuario, sea capaz de ver cómo el recurso debe tener un papel transversal en toda su trayectoria y proyección vital. Bueno, se confirma que la asistencia personal es la herramienta clave a la vida independiente, que el asociacionismo es quien promueve el recurso. Todavía no me he encontrado a nadie, quitando yo mismo, mira, que un trabajador social o alguien de las instituciones le haya hablado del recurso. Se comprueba que es una respuesta limitada a necesidades reales, que, como os he dicho, hay importantes problemas con el requisito formativo de la PES, especialmente en el ámbito rural, porque no hay personas suficientes. Y cuando le preguntas a la gente si ellos quisieran que sus asistentes estuvieran formados en alguna cuestión concreta, lo máximo que llegas a rascar es de gente que te dice, sí, yo quiero que tenga formación en prevención de riesgos laborales. Yo quiero que trabajen conmigo y que estén bien, que su salud esté bien. Es lo máximo. Y de ahí no pases.
La gente siempre lo dice. Yo conozco mis necesidades, yo soy quien debo formar a mi asistente. Bueno, si encontramos con una gestión de AP diversa en cuanto a número, criterio de elección, compatibilidad con otros servicios que sí que existen en el País Vasco, y que ante un imprevisto, si se tiene asistente personal y hay un imprevisto, nos encontramos con una red de estrategias diferente. Ante la pregunta de si tu asistente personal no puede ir, ¿qué haces? Pues es curioso cómo la primera opción son otros asistentes personales o la red vecinal, pero en muchos casos la familia no está en los primeros recursos, ¿no? La primera opción ante una eventualidad. Entonces, bueno, y además en los discursos aparece como no se quiere trastocar la vida de la familia en lo máximo posible. O sea, se quiere mantenerla un poco al margen. Vamos a ponerle un poco de voz a esto que os acabo de contar. Nos cuentan que la asistencia personal me permite vivir con dignidad. Si no, no me podría levantar ni de la cama. No tendría vida, estaría en una cama todo el día. La asistencia personal son mis manos, mis pies. Es una maravilla, es poder vivir en dignidad. ¿Y qué pasa con las experiencias de vida sin asistencia personal? Me vendría bien tener un asistente personal para poder hacer mi vida separada de mis padres. Bueno, esta persona dijo algo que a mí me marcó mucho. Dijo esto, y no lo he puesto porque era demasiado, pero dijo, es que yo quiero tener la posibilidad de contarle algo a mis padres diferente. Como paso con ellos todo el día, no tengo tampoco de qué hablar diferente. Si es que nuestras experiencias vitales son las mismas. Entonces, no tengo mucho más margen de comentarle algo diferente. Y otra persona decía, la asistencia personal me facilitaría mucho la vida. Yo vivo con el estrés y la ansiedad de que me pase algo y no se entere nadie. Y esto también es complicado. Mañana entraremos más en profundidad en estas cosas, pero hay situaciones realmente dramáticas por no poder tener acceso a este recurso. Bueno, pues me da pena también, el año pasado preparamos esta diapositiva, yo le he cambiado el color, porque quería cambiar algo. Entonces le he cambiado el color, el azul al verde. Pero estamos igual. No hay regulación laboral de asistencia personal. La cualificación, estamos poniendo parches a la espera de que salga el certificado profesional definitivo, y el régimen económico, pues sinceramente da lástima. El año pasado la OBI de Andalucía se quedó sin presupuesto a mitad de año. Y creo que son 20 y pico usuarios tuvieron que autofinanciarse su asistencia personal el resto del año. La Comunidad de Madrid acaba de sacar un pliego que no se ha presentado ninguna entidad, y hay una fecha límite del 30 de noviembre, que si no se soluciona, la entidad gestora cierra porque quiebra, y 68 personas se quedan el día 1 de diciembre sin asistencia personal. Entonces, bueno, pues es el trabajo que hay. Es un poco lo que os he contado. Es la realidad que os puedo mostrar. De dónde venimos, cuál tiene que ser nuestro marco de referencia, cuál es la realidad y sobre qué tenemos que trabajar. Y nada, espero que os haya resultado interesante, que salgáis de aquí con una idea más o menos cercana de lo que es el recurso, y que ayudéis pues a promocionarlo, que es lo importante, ¿no? Que cada vez más personas sepan de su existencia, porque hay una desinformación brutal. Si solamente fuera falta de información, yo sería menos grave. No sé si Javier se está de acuerdo conmigo. Si hubiera una falta de información sería mal, pero hay una desinformación además de las personas, no saber si pueden optar a ello, no saber si es compatible, y bueno, pues poco a poco tenemos que, las personas como nosotras que conocemos el recurso, tenemos que bueno, pues tener esa actitud divulgadora de él para poder aumentar su promoción. Y nada más, un placer.
Pues muchas gracias, Sergio, por tu interesante intervención, como siempre, con muchos datos y con mucha reflexión. Tenemos ahora tiempo para preguntas y para intervenciones. Allí al fondo Javier creo que quiere intervenir. Y aquí también. Con la venia de Sergio, si es tan amable. Me gusta mucho la palabra que aparece ahí en la pantalla de glamour. Es muy certera. En un ambiente donde lo que menos tenemos es glamour gracias a el apoyo de la propia administración. Pero bueno, estamos en ello. No, bueno, yo decir que hay algunas cuestiones, por complementar un poco la información de lo que se ha explicado, en relación, por ejemplo, a los datos, ¿no? Que ni tan siquiera hay una homogenización del criterio de contabilidad de los datos. Es decir, cada comunidad autónoma registra los datos de asistencia personal como cree oportuno. Así, por tanto, se registran, por ejemplo, como asistencia personal, la ayuda a domicilio de determinadas zonas del territorio nacional, ¿no? Por tanto, los datos de asistencia personal no son nada ciertos. Es más, yo me atrevería a decir que incluso acercándonos a la Comunidad de Madrid, que sí que es verdad que hay 82 personas, puedo decir que es un sistema un poco extraño, porque se está sustentando bajo la ley de los servicios sociales de la Comunidad de Madrid en una parte importante, en otra parte por la aportación económica de la propia del propio Estado a través de lo que llamamos aquí el cheque servicio, que te permite de alguna manera elegir el asistente personal, ¿no? Bueno, es muy complejo en un país donde hay, como digo, 17 comunidades autónomas, 8.000 ayuntamientos, y que no te permiten, desde luego, hacer una regulación que valga para todas. Perdonadme, pero es que se me ha ido la pantalla y tenía aquí las notas. Un segundito, esto. Aquí. Por otro lado, cuando hablamos de esa disparidad de prestaciones para asistencia personal, nos encontramos, por ejemplo, que sí que es verdad que Valencia y Galicia pues se disparan, ¿no? Que nunca son bastante, porque para cubrir 24 horas ese servicio sigue siendo insuficiente, pero bueno. Siempre es gracias al complemento que hacen las comunidades autónomas. Es decir, a veces ni tan siquiera eso está regulado por por el Estado, o más bien está regulado por unas cuantías mínimas que siempre están superadas por la necesidad que tiene que cumplimentar de alguna manera la comunidad autónoma. Por otro lado, hay un desconocimiento importantísimo de lo que es la asistencia personal. Y en ese sentido hay que hacer una labor muy importante, pedagógica, no solamente con las propias administraciones. Perdón, porque es que estoy medio constipado. Perdón. Con las propias administraciones, pero también, como digo, con las propias personas afectadas. Porque decíamos antes, Sergio y yo, que ni tan siquiera somos nosotros capaces de saber cómo se gestiona la figura del asistente personal. Es decir, hay que decir qué es, pero también cómo se gestiona, que creo que es importante, y tener un proyecto de vida más allá de lo que es la formación y el empleo. Miren, desde aquí lo que estamos trabajando es en la transversalidad de lo que es la figura del asistente personal, porque así simplemente hemos observado cómo entendemos la asistencia personal como algo, entre comillas, simple, de tener un apoyo humano para que nos levante, nos asista, en fin, ese tipo de cuestiones dependiendo del grado de discapacidad. Pero desde un modo transversal también necesitamos que existan asistentes personales en el ámbito laboral, en el ocio, en la cultura, en el deporte, ¿no? Y todo eso cuesta mucho en tanto en cuanto hay otros agentes sociales que también dificultan que eso se pueda materializar. Por ejemplo, en la función pública estamos trabajando para que personas con discapacidad severa, que son los que reclaman esta asistencia, puedan de alguna manera trabajar en el empleo público. Pero claro, siempre y cuando tengan algún tipo de asistencia puntual que se pudiera cumplimentar con un apoyo de los propios funcionarios, que puedan tener algún tipo de contraprestación, tanto económica como, en fin, como de cualquier otra manera. Esto es un ejemplo
del avance que la figura del asistente personal tiene que alcanzar y que de alguna manera, pues como decimos en un contexto como el que estamos, es muy complicado, ¿no? También en el ámbito de la educación, apuntan muy certeramente, en el ámbito de la educación, donde hay mucha necesidad de recursos humanos, pues con la figura del asistente personal facilitaríamos, desde luego, esa carencia que dificulta la integración de las personas, ¿no? Bueno, también autonomía es la figura del experto facilitador, que se ha aprobado recientemente, donde una persona experta, pues en temas de discapacidad, asesora al victimario, la persona que ha realizado pues un poco aquel delito, o la persona que es víctima del delito, se les explica cómo funciona un juicio, qué preguntas le pueden hacer, se les traslada tranquilidad, se encarga de gestionar recursos técnicos para que puedan llevar a cabo un juicio justo, por ejemplo, personas con discapacidad auditiva, la contratación de un intérprete de lengua de signos. En definitiva, es una labor completa que realiza este experto facilitador, que creo que era muy necesario cuando era una actividad que estaba relegada al propio abogado, deprisa y corriendo, unos minutos antes del juicio, explicándole cómo se va a desarrollar, en fin, un poco complejo. Cuestión que se le plantea también al profesor. Quería decirle algo así como: ¿qué ocurre con los juicios que ya se han llevado a cabo? ¿Algún condenado podría reclamar que se revisara su situación porque no ha tenido esa asistencia del experto facilitador, por ejemplo? No lo sé, no sé si estoy diciendo una barbaridad, o a lo mejor podría ser posible esa situación, no lo sé. Bueno, en definitiva, era simplemente complementar un poco lo que ha dicho Sergio y de alguna manera, pues bueno, estamos preparando el mundo para el futuro, para el ahora mismo casi para nosotros, pero para todos vosotros, para todos ustedes, que estamos preparando cómo queremos que sean los futuros servicios asistenciales cuando nos hagamos mayor, porque quieran o no, todo el mundo va a ser mayor y tendrá que pasar por esta etapa, con lo cual yo creo que estamos en ello y gracias por su participación. Gracias, Javier. No sé si quieres comentar un poco, también lanzando píldoras para mañana, ¿no? Lo que comenta Javier, ¿no? Esa figura de personal que es transversal a los diferentes ámbitos de la vida, ¿no? Y además eso sale en los discursos a la hora de ir por la calle, del ocio, de asistir a la universidad, a un puesto laboral. Pero es cierto una cosa, que muchas veces hace falta ese apoyo humano porque el entorno no es accesible. Si el entorno fuera accesible, no haría falta ese apoyo humano. Entonces también hay que tener en cuenta cómo conjugan esas dos esferas, ¿no? El apoyo humano y la accesibilidad. Pero ya no está. Sí, no, pero sí. Había otra también. Soy auxiliar de enfermería y ahora mismo estoy en paro, ¿vale? O sea que y para acceder, por ejemplo, formativamente hablando, a lo de asistente personal, con la formación que tengo, ¿sería suficiente para trabajar en ello? Habría que verlo, pero en principio, ¿cuál me ha dicho que es su título? ¿Me lo puede pedir? Título técnica auxiliar de enfermería, en cuidados de auxiliar de enfermería. Pues creo que sí, pero no estoy seguro. En la regulación que he dicho antes, vienen concretamente las titulaciones que están validadas. Sí, o sea, yo he estado trabajando en servicio público, o sea que en la Comunidad de Madrid, en residencias de ancianos, o sea que más o menos creo que estaría, para trabajar en ello estaría cualificada, creo. Y también por eso, luego jurídicamente, pues estoy en una situación bastante delicada y me gustaría también el facilitador que han puesto de la Comunidad de Madrid para gente con discapacidad, porque yo tengo un problema que no estoy conforme con una sentencia, que estoy tutelada por la Comunidad de Madrid, eso es personal ya, y lo necesitaría por lo menos, porque no estoy conforme con la sentencia, y esto es hace más de 5 años, o sea que
Gracias. Había otra persona, pero ha salido, así que si Sí, tiene... bueno, no, yo sí que, como tenemos, no sé, yo tenía muchas cosas aquí de preguntar, pero no, casi las voy a centrar en dos, ¿vale? A ver qué es tu opinión, ¿no? Una de ellas es porque has hablado de la asistencia personal compartida. Yo sé que hay experiencias de eso, incluso con propuestas de que eso sea... bueno, que sea una línea de trabajo, y quería saber tu opinión, si eso te parece que eso es algo, bueno, ¿cuál es tu opinión? Y luego la otra es que esto es ya es una cosa más conceptual, claro, cuando Javier también ha puesto ejemplos, ¿no?, de la asistencia personal en muchos ámbitos, ¿no? Claro, no solamente en el ámbito del empleo, del trabajo, sino en otros muchos ámbitos, ¿no? Entonces yo no sé si y ahí tengo dos dudas, ¿no? Y tú que has estudiado mucho esto, una es si esa asistencia personal, si podemos pensar en un futuro, no sé, ahora nos planteamos un modelo de asistente, una formación de asistente, si una misma persona puede realizar todo eso, si es posible, ¿no? Yo esto lo discutía mucho hace tiempo, bueno, con Cermi, ¿no? La idea de esto de, ¿es posible un asistente personal universal, voy a llamarlo así, por un lado, y luego la otra es cuando se ha hablado del facilitador, cuando se ha hablado de... En algunos ámbitos se puede pensar, pienso también en el que son cosas diferentes, ¿no?, pero también en el empleo con apoyo, en un servicio público, ¿no?, en un servicio público o en una figura, o sea, sí, en un servicio público, o un servicio que te lo proporciona un organismo público, no sé, que cumple esas labores, que probablemente no sustituya al asistente, pero que sí que cubre igual necesidades, ¿no? Y que no estoy hablando en términos de ajuste, sino en términos de diseño universal. Quiero decir, pues no sé, en los polideportivos, pues igual en los polideportivos municipales debería haber pues una persona que facilitase, ¿no?, si fuese su trabajo, ¿no?, y que podría en algunos casos pues sustituir al asistente en algunas cosas. Esto es un poco también la idea del facilitador en el ámbito judicial, ¿no?, y en la universidad, pues así. Aquí lo hacemos, yo siempre también lo he discutido mucho con los servicios de la universidad, aquí hacemos ajustes, ¿no? Pero a mí no me gusta esa política de ajustes, ¿no? Tendría que ser una política más de diseño universal, no hay un servicio universal, un servicio, vamos, que lo que se encarga es de eso, ¿no? Eso tiene sentido, porque claro, ahí ya no estaríamos hablando, igual no estamos hablando de asistencia personal, pero seguramente no estamos hablando del asistente personal o de la asistencia personal en sentido estricto. Bueno, no sé si te lo formulo una pregunta o una reflexión, pero bueno, eso te lo dejo ya ahí y ya. Bueno, y lo que decías, perdóname, Javier, hombre, yo creo que nosotros tenemos, claro, en el derecho el tema de los plazos es importante, ¿eh?, para la hora de recurrir y tal, pero claro, si el proceso no se ha hecho la tutela judicial, o el proceso no se ha cumplido con todas las garantías y tú lo puedes demostrar, pues adelante. Otra cosa estarán los plazos y cosas de esas, claro. Sergio, te lo lanzo ahí todo esto, no sé. Lo primero me ha quedado claro, lo segundo a lo mejor me dije concretar, pero lo primero me ha quedado claro. Pues venga, lo primero. Ya está, va a ser lo primero. Respecto al tema de eso, de asistente universal, ¿no?, que atienda un poco a todo. Pues bueno, pues sabemos que con el tema de la formación de asistentes, pues hay multitud de opiniones que van desde absolutamente nada. Yo me encargo a mi asistente personal de decirle cuáles son mis necesidades, y aunque minoritaria, yo la he escuchado de sí, claro que tiene que tener formación, me tiene que ayudar porque yo, claro, tiene que tener su formación, y claro, te hablan de una formación de tipo sociosanitario. Yeah. Claro, pero no porque a lo mejor esas sean las necesidades, sino porque en la estructura, en la cultura y la estructura mental va que alguien que hace una labor de tipo asistencial debe estar formado en materia sociosanitaria. Entonces yo creo que ahí conjuga un poco. Yo creo que para llegar a ese consenso, es mi opinión, creo que hay que sentar unas bases mínimas. Y yo, personalmente, a nivel personal, considero que son claves dos cuestiones. Uno,
que el asistente personal esté formado en materia de vida independiente, porque sobre ello debe desplegarse el recurso. Lo que comentamos en Guipúzcoa está bien por un lado, pero por otro lado no está bien, porque es que realmente está completamente desligado de lo que es el movimiento de vida independiente. Y es muy importante porque hay experiencias que cuando hacen entrevistas a asistentes personales, lo primero que hacen es, oye, aquí no me vienes a cuidar. Porque se quiere romper con el tipo de trabajo normal de, voy a emplear el término sabiendo lo que hago, de un cuidador. Y se quiere diferenciar que es un asistente personal y que es un cuidador. Entonces, me parece que hay que coger esa base, ese modelo de vida independiente, y luego además yo creo que la prevención de riesgos laborales es muy importante. Puedo hablar de mi caso personal con mis asistentes. Yo siempre les digo, ¿estás bien? ¿En los movimientos te haces daño? Porque yo no tengo esos conocimientos, pero yo soy el primer interesado en que ellos estén bien a nivel de salud. Entonces yo creo que ambas cuestiones tienen que ser la base. Y a partir de ahí, pues es que nos encontramos con diferentes criterios a nivel de lo que es la formación. Pero hay una cosa importante que voy a decir a raíz de lo tuyo, que lo he comentado antes, y lo he comentado con Javier muchas veces y antes también, que es que siempre pensamos en formación en relación a asistentes personales, pero es que la primera formación la tienen que recibir las personas usuarias, porque son las primeras que tienen que saber qué es un asistente personal y qué no es. Mañana, yo siempre ahí os lanzo spoiler, las personas mayores, hay una de ellas que comentaba, sí, yo quiero un asistente personal para que me ayude con el papeleo, porque yo no me entero bien. Y yo decía, ya, pero es que eso no es un asistente personal, eso es otra figura. Entonces, son los primeros que deben formarse en ello para saber cómo es la labor que tiene que desarrollar su asistente, por un lado, y por otro lado, para romper las barreras de soy una persona con discapacidad y mi vida está limitada a estos ámbitos. Eso también hay que tomarlo. Y lo segundo... Ya, no sé. Muy interesante. Fue muy interesante. Dejémoslo. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más, si no, como tenemos que reanudamos a las 3, ¿vale? Pues así podemos descansar un poco, y esta ha sido una jornada, vamos, unas sesiones muy densas. Muchas gracias, Sergio, por esta sesión y por estas reflexiones, y nos vemos entonces a las 3 aquí también, ¿vale? Perfecto. Gracias. Un placer.